Muchas gracias, Belma. Y nuevamente gracias a los asistentes a esta última sesión del curso de fiscalización laboral. Luego de 3 días estamos llegando a la parte final. Hoy tenemos sesión solamente de 2 horas. En las 2 sesiones previas, quienes han estado presentes recordarán que hemos visto la parte introductoria de la fiscalización laboral, la etapa inspectiva, las principales infracciones laborales que pueden ser cometidas y sancionadas por parte de los empleadores, características de las inspecciones en el entorno virtual, el uso de la casilla electrónica, el uso de la mesa de partes electrónica. El primer día vimos todo eso. El segundo día, que fue ayer, hemos visto el procedimiento sancionador, conceptos como la subsanabilidad y subsanabilidad de las infracciones, en qué casos y en qué etapas se pueden el empleador acoger a reducción de las multas, las multas específicas para algunos supuestos como trabajo infantil, trabajo forzoso, trabajadores del hogar. Explicábamos ayer también, por ejemplo, que este criterio, este concepto del número de trabajadores afectados, y cómo este criterio del número de trabajadores afectados puede variar, puede cambiar dependiendo de ciertos aspectos que contempla la ley. Ayer comentábamos, por ejemplo, que en infracciones como negativa de ingreso del inspector o infracciones vinculadas a accidentes de trabajo mortales o graves, o vinculadas a libertad sindical, negociación colectiva y huelga, los trabajadores afectados son todos los trabajadores de la empresa. Esta es una regla excepcional de contabilización de los trabajadores afectados para determinar el quantum de la multa, porque la regla es que los trabajadores afectados son los trabajadores sobre los que gira la fiscalización. Si se está fiscalizando, por ejemplo, contratación de practicantes, y son 20 los practicantes que están contratados por la empresa, los afectados van a ser o los 20 o aquellos en los que no exista el cumplimiento riguroso de la normativa laboral. Sin embargo, si en esa fiscalización en la que hay 20 practicantes y se está fiscalizando modalidades formativas, la empresa no va a una comparecencia o no deja entrar al inspector a la empresa a realizar su visita inspectiva, los trabajadores afectados no van a ser esos 20, van a ser todos los trabajadores de la empresa. Luego vimos también ayer las etapas del procedimiento sancionador. Indicábamos, hay una etapa instructiva ahora, una etapa novedosa desde hace un par de años que se ha incorporado en el procedimiento sancionador y que sirve para revisar, para hacer un filtro del acta de infracción y que esta acta de infracción cumpla con los requisitos mínimos en cuanto a la competencia, en cuanto a la temporalidad, en cuanto a las materias. Y luego ya la etapa sancionadora, con una primera instancia, una segunda instancia si el empleador plantea su recurso de apelación, y finalmente, y desde este año, una tercera instancia en cabeza del Tribunal de Fiscalización Laboral. Hoy vamos a ver criterios, resoluciones recientemente emitidas por el Tribunal de la SUNAFIL. El Tribunal de la SUNAFIL ya tiene una amplia cantidad de resoluciones que ha emitido hasta la fecha. Uno donde las puede revisar en la página de la SUNAFIL. Ingresa a la SUNAFIL, a esta página, y acá va a encontrar en la parte ya casi final este link: resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Y aquí están indicadas y colgadas en la web todas las resoluciones. Está actualizado, por ejemplo, hace una semana antes, 8 de septiembre. Y aquí, repito, encontramos todas las resoluciones que el tribunal ha ido emitiendo, que por cuestión de orden numérico, miren, ya son casi 300 resoluciones, o sea, ya está resolviendo aproximadamente 300 procesos desde que empezó a funcionar esta entidad. Desde la resolución 1 al 7 de mayo hasta la fecha, casi 300 resoluciones
¿Y cuántos plenos o precedentes de observancia obligatoria emitido este tribunal? Recién uno. ¿Cuál es la diferencia entre resolución y precedente? Ayer lo indicábamos en la parte final de la clase. Resoluciones resuelven un caso, en última instancia se publican obligatoriamente en el portal de la SUNAFIL. Vemos que SUNAFIL lo está haciendo, está publicando sus resoluciones. Son vinculantes, pero no es obligatoria su aplicación por parte de los inspectores, de los demás órganos del sistema inspectivo. No hay una obligatoriedad plena hacia ellos respecto al seguimiento, al respecto a la aplicación idéntica en casos similares con esos criterios de la inspección. Sin embargo, nosotros opinamos que sobre la base del principio de igualdad jurídica, de igualdad en la aplicación de la ley y de la seguridad jurídica, si ya a un empleador lo están liberando, lo están exonerando de responsabilidad por el tribunal de SUNAFIL bajo un criterio, otro empleador debería recibir el mismo trato. Y además el empleador actúa sobre la base de estos criterios bajo la idea de que no va a ser sancionado, de que no va a ser multado. Entonces, ¿por qué lo van a multar si el tribunal de SUNAFIL en otro caso, respecto a otro empleador, ha liberado a ese empleador de toda responsabilidad? Entonces, en términos exactos, no es plenamente obligatorio, pero en todo caso, si el inspector o el órgano inferior al tribunal se va a apartar y no quiere aplicar ese criterio ya contenido en una resolución, que motive, tiene que motivar, tiene que exponer los motivos, las razones jurídicas por las que no replica el criterio que contiene esa resolución, porque aplica un criterio distinto. Y la motivación además tiene que ser suficiente, tiene que ser una motivación adecuada. El precedente, en cambio, no solo se publica en el portal, sino que también de la SUNAFIL se publica en el diario oficial del peruano, y es obligatorio. Ya aquí no se va a hacer la discusión respecto a si es vinculante y es obligatorio. No, es obligatorio. El inspector de Tumbes, el inspector de Tacna tienen que aplicar lo que el precedente haya dicho, el criterio que el precedente haya señalado. Y no solo el inspector, el órgano instructor, el órgano resolutor en primera instancia, en segunda instancia, e incluso el mismo tribunal, en casos similares, tienen que aplicar su propio precedente. Él es el único que podría apartarse de su precedente, pero para ese apartamiento se requiere mayoría calificada y además mayoría calificada y además una motivación mayor, una motivación adicional que sustente por qué deja de lado su precedente, por qué está derogándolo, modificándolo o dejándolo sin efecto, o por qué se está apartando, porque si no lo hace, ese acto administrativo está viciado de nulidad. Entonces, hoy vamos a ver algunas resoluciones y algunos criterios que emitió ese tribunal desde su funcionamiento. A ver. Okay. Buenas noches a Juan Olazo. Estimados, tienen, al igual que ayer, el chat de preguntas para que ustedes, mientras vamos dictando, vayan haciendo sus preguntas. Cada 15, 20 minutos voy a ir revisando a fin de ir absolviendo esas consultas, como hemos hecho en estos 2 primeros días. Hemos intentado absolver casi todas las consultas, y en especial las vinculadas a ese tema: fiscalización laboral y SUNAFIL. Bueno, entonces vamos a ir revisando las resoluciones y los criterios que emitió la SUNAFIL. Aquí estamos indicando el número de resolución, el tema y el criterio. Para cualquier complementación, estas resoluciones están acá en la web de la propia SUNAFIL, ¿no? Desde la resolución 1 hasta la resolución 288 que hoy vamos a comentar. Bueno, ¿qué he dicho
la SUNAFIL sobre la compensación de trabajo realizado en días feriados por horas extras en jornadas atípicas. La SUNAFIL ha dicho que el trabajo, las horas extras tienen carácter extraordinario. Y como tiene un carácter extraordinario, ni el empleador ni el trabajador pueden pactar en contrario. ¿Qué significa esto? Que las horas extras sean una práctica regular en el caso de las jornadas atípicas. En principio, la jornada típica también debería respetar una jornada máxima y las horas extras no podrían ser una regla o ser una situación frecuente. Y sobre todo porque en materia de jornadas atípicas se contemplan desde los precedentes del Tribunal Constitucional límites vinculados a la afectación en la seguridad y salud en el trabajo. En otra resolución sobre las jornadas atípicas, el Tribunal de SUNAFIL ha señalado que es posible establecer un pacto específico en relación a la modificación de la jornada de trabajo para compensar los días de licencia con goce de haber con horas de sobretiempo, así como variar el régimen de las jornadas atípicas en el contexto de la pandemia. Vamos a ver que hay varias resoluciones sobre este tema e incluso hay un precedente vinculante. ¿Qué ocurre? Antes de la pandemia tenemos un precedente del Tribunal Constitucional sobre las jornadas atípicas. Las jornadas atípicas son aquellas jornadas en las que no se sigue esta regla de trabajar 6 días a la semana como máximo, 48 horas semanales. Se aplica mucho en minería, el trabajador trabaja 14 días, por ejemplo, continuos, y luego 7 días de descanso. Hay parámetros que el Tribunal Constitucional ha señalado en el precedente del caso Toquepala, y en ese precedente ha establecido límites en cuanto al número de horas máxima de trabajo y al número de días máximo de trabajo. ¿Qué pasó durante la pandemia? Se empezaron a celebrar convenios de compensación de la licencia, como esta licencia que los empleadores empezaron a pagar sin trabajo. Entonces se empezaron a compensar con más horas y eso generaba que la jornada típica ya no tenga, por ejemplo, 10 horas de trabajo diario, sino 11, 12, porque agregaba, complementaba las horas dejadas de trabajar durante la emergencia sanitaria, que ya habían sido pagadas con la figura de la licencia con goce de haber compensado. Entonces, el Tribunal de la SUNAFIL ha dicho que si bien hay un exceso en la jornada, en estos casos de jornada típica, ese exceso es válido. Ese exceso es válido porque nace de la compensación de la licencia con goce de haber pagada durante la emergencia sanitaria. Y este exceso, o de alguna forma inaplicación en la práctica del precedente del Tribunal Constitucional, es válido. Es válido durante la emergencia sanitaria, en el contexto de la pandemia del COVID. No quiere decir esto que cuando acabe la pandemia o antes de la pandemia haya sido válido el exceso en el número de horas de la jornada típica, no. Solamente se está permitiendo durante la pandemia y como una medida que busca compensar la licencia con goce de haber pagado al inicio de la pandemia. Hay más resoluciones sobre el tribunal en relación a este asunto. Se ha convalidado la jornada minera con el convenio en el caso y en el escenario de la pandemia. Por ejemplo, ha señalado el Tribunal de SUNAFIL que la jornada típica de 30 días de trabajo por 15 días de descanso, que antes de la pandemia esa jornada no hubiera sido válida bajo los parámetros del Tribunal Constitucional, es válida durante la pandemia, porque es excepcional y además corresponde con esta figura de la compensación de la licencia con goce de haber que ya se había pagado al inicio de la pandemia. Incluso hay un precedente del Tribunal de SUNAFIL sobre ese tema que vamos a ver en la parte final de esta sesión. ¿Qué otro asunto ha analizado el Tribunal de la SUNAFIL? La compensación de la licencia con goce de haber compensable. ¿Qué ocurre? La licencia con goce de haber compensable, ustedes recordarán que fue esta imposición normativa que el Estado implementó hacia el empleador, que exigía que éste pague
el salario de los trabajadores durante los días y el periodo de inamovilización social obligatoria. Cuando el trabajador no podía hacer trabajo remoto y no podía desplazarse al trabajo, a realizar trabajo presencial, iba a estar en su casa. Pero la normativa exigió que el empleador pague ese periodo bajo la figura de la licencia con goce de haber compensable. ¿Qué significa compensable? Que luego, cuando regresara a trabajar, tenía que compensarla, recuperarla, o con más trabajo, con horas extras, con trabajo en días feriados, en días semanal obligatorio, o si se acordaba con el trabajador, como lo han hecho muchas empresas, pactar su compensación con algún beneficio, un descuento de gratificaciones, de alguna utilidad, o incluso una reducción del sueldo para compensar esa licencia. Han habido ahí muchas alternativas que con acuerdo de las partes eran válidas. ¿Qué ocurre? Que muchos trabajadores no han logrado compensar esta licencia con goce de haber compensable y cesan, finaliza su vínculo laboral. Y el empleador estaba en esa disyuntiva. Podía descontarle la licencia con goce de haber que ya pagué al trabajador y que no ha logrado compensar al momento de su cese. No había una respuesta jurisprudencial, por ejemplo, y la doctrina en su mayoría se inclinaba a señalar que el empleador no podía efectuar ese descuento. Pero contablemente, económicamente, eso ponía en una situación complicada al empleador, porque en buenas cuentas iba a perder lo que ya había pagado. Si no lo puede descontar, no le iba a poder compensar, porque el trabajador ya se estaba desvinculando. Entonces, algunos empleadores igual, de todas maneras, descontaban de la liquidación esta licencia con goce de haber pagada, que no se había podido compensar. Trabajadores han planteado denuncias ante la SUNAFIL y han habido inspectores, han habido órganos de primera y segunda instancia que han multado al empleador y han señalado que ese descuento en la liquidación de la licencia con goce de haber pagada, que no se pudo compensar al cese, no era válida, no era una opción válida, porque todo descuento requiere el acuerdo o consentimiento del trabajador y no ha habido ese descuento. Pero el tribunal de la SUNAFIL ha emitido varias resoluciones indicando que sí es válido este descuento de la licencia con goce de haber, y que el empleador no incurre en ninguna infracción, en ningún incumplimiento, si efectúa este descuento de la liquidación de aquella licencia que no se ha logrado compensar al momento del cese. Ese ha sido, por ejemplo, uno de los criterios, resoluciones del tribunal de la SUNAFIL más llamativos, más comentados, más analizados por el impacto que genera este criterio. Muchos empleadores estaban con la duda de si iban a ser multados o si estaban incurriendo en una práctica inválida. Muchos asesores conservadoramente le planteaban a sus clientes, empleadores, que no efectúen ese descuento. Pero ya el tribunal de alguna forma zanjó esta discusión y ha dicho si es válido ese descuento de la licencia con goce de haber en la liquidación de beneficios cuando el trabajador cesa y no ha logrado al momento del cese compensar toda su licencia. Entonces el tribunal ha dicho que sí, en esta pandemia esta opción es válida porque el empleador está pagando un salario sin trabajo, tiene el derecho a compensarlo, incluso puede compensarlo de los beneficios e incluso de las utilidades. Y repito, este es uno de los criterios más interesantes del tribunal de la SUNAFIL. No es un precedente, incluso al interior de la primera sala del tribunal. Por ejemplo, vamos a ver. Una de estas resoluciones. Incluso al interior de este tribunal, que actualmente solo tiene una sala
conformada por 3 vocales. No es que el criterio sea uniforme por parte de todos los vocales. Podemos ver, de los 3 vocales, solo las dos vocales mujeres han emitido este criterio y han dicho que es válido el descuento en la licencia con goce de haber. Pero ha habido un vocal, precisamente el presidente de esta sala y del tribunal, que considera que no es válido el descuento de la licencia con goce de haber. O sea, es un criterio. Finalmente es una resolución del tribunal, pero no tiene el acuerdo de todos los vocales, así que en un momento posterior, por ejemplo, cuando se cree otra sala, ese criterio podría variar. Pero los empleadores, desde mi punto de vista, están en el derecho a aplicar este criterio, solicitar, en caso sean sancionados, que se replique este criterio ya aplicado a otros empleadores que han sido liberados del pago de una multa, ¿no? Vemos que hay 3 resoluciones en ese sentido y hay más, además, y hay más resoluciones que van o replican este mismo criterio. Ahora vamos a ver si hay preguntas. Aún al parecer no hay preguntas. Yo los animo a que hagan sus preguntas, alumnos. Justo hoy, que es la última clase. Belmer, si hubieran preguntas para que se puedan ir habilitando mientras vamos comentando los temas del día de hoy. ¿Qué más nos ha comentado el Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL? Cuando hay una ausencia injustificada luego de una huelga que ha sido declarada ilegal. ¿Qué dice el tribunal o qué ha indicado el Tribunal de la SUNAFIL? Para que una ausencia se considere injustificada en un ámbito de la huelga, ¿no? Los trabajadores dejan de asistir, se necesita que la autoridad administrativa de trabajo haya declarado ilegal la huelga, haya declarado ilegal en todas sus instancias. Cuando el sindicato, los trabajadores se van de huelga, hay un procedimiento de aprobación de la huelga. Ese trámite y esa aprobación por parte del Ministerio de Trabajo es obligatoria. Si no hay aprobación, esa huelga es ilegal, es improcedente. Sin embargo, los días en los que los trabajadores dejan de asistir no son ausencias injustificadas hasta que haya una resolución de última instancia. Y luego, siempre que el empleador haya convocado a los trabajadores con un cartelón, dice la norma, para que empiecen a asistir. O sea, ya hay una resolución definitiva. El empleador requiere a los trabajadores que asistan al centro de trabajo, y si no asisten, desde el día siguiente empiezan a incurrir en ausencias injustificadas, que pueden ser sancionadas incluso con el despido. Entonces, el periodo anterior, en el que los trabajadores han inasistido por la huelga declarada ilegal, ¿qué consecuencias o qué naturaleza tendrían? Son ausencias, no son retribuidas, porque toda huelga es un supuesto de suspensión perfecta del control de trabajo, así la huelga se declara ilegal o ilegal, no hay pago de salarios mientras hay una huelga, pero no se consideran ausencias injustificadas que permitan al empleador ejercitar o ejecutar su potestad sancionadora. O sea, el empleador no podría sancionar por abandono de trabajo, por ejemplo, o no podría sancionar por ausencias injustificadas a los trabajadores, sino hasta que el Ministerio de Trabajo haya declarado en todas sus instancias ilegal la huelga, y además el empleador luego de eso los hubiera convocado a los trabajadores a regresar al empleo. Recién al día siguiente de esa convocatoria y los trabajadores dejan de asistir, esas inasistencias se consideran injustificadas y facultan al empleador a imponer la sanción de abandono, el despido por abandono. ¿Qué más nos ha dicho el Tribunal de la SUNAFIL en relación a la libertad sindical?
La formalidad que establece el empleador no constituye un supuesto de afectación a la libertad sindical. Por el contrario, esas formalidades que establece el empleador son un ejercicio del poder empresarial, del poder de dirección respecto a los actos de concurrencia obligatorio relacionados con la actividad sindical. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que los dirigentes sindicales tienen derecho a la licencia sindical, pero esa licencia sindical solamente se otorga para actos de concurrencia obligatoria referidos a la actividad sindical. Esto es para capacitaciones, para participar quizá de un reclamo, de una reunión de los dirigentes sindicales, para actividades sindicales, no para actividades particulares. El empleador está facultado a solicitar formalidades que acrediten que la licencia sindical se ha ejecutado respecto a actividades sindicales y no a actividades distintas. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Se estaba multando al empleador porque cuando él exigía documentación y formalidades que demuestren que la licencia sindical se estaba usando para fines sindicales, se consideraba que él estaba interfiriendo con la libertad sindical. En última instancia se liberó de sanción al empleador por considerar que la exigencia de estas formalidades era una exigencia válida, que no afectaba a la libertad sindical. En otra resolución, el tribunal, respecto también a la libertad sindical, ha señalado que el requisito de suscribir una adenda al convenio colectivo para el otorgamiento de ciertos beneficios económicos a los afiliados al sindicato constituye un acto que transgrede sus derechos. ¿Qué ocurrió en este caso? En el convenio colectivo se estableció para la concretización de ciertos beneficios derivados de ese convenio se necesitaba una adenda o un acuerdo adicional. Y el tribunal considera que este requisito de suscribir una adenda para hacer efectivos los beneficios económicos derivados del convenio era una afectación, pero que podía ser subsanada. El empleador tenía que pagar esos beneficios sin la necesidad de una adenda que complemente el convenio. El convenio colectivo por sí mismo ya debería ser exigible al empleador. ¿Qué más nos ha dicho el tribunal de SUNAFIL en relación a la desnaturalización de los contratos? Desnaturalización de contratos de locación de servicio. El tribunal de SUNAFIL ha dicho que el elemento esencial en el contrato de locación de servicios es la independencia del locador frente a la empresa, al comitente en la prestación de servicios. Ayer me hacían varias preguntas, ayer y anteayer en la primera clase varias preguntas sobre las diferencias del locador y del trabajador. El locador es independiente, es autónomo. El trabajador no es independiente, es dependiente, está subordinado. Entonces, el tribunal y toda la SUNAFIL como entidad fiscalizadora puede sancionar a una empresa que contrata locadores como locadores cuando deberían ser trabajadores dependientes y reconocidos como tal. He visto en las dos sesiones previas varias preguntas en las que se me señalaba, por ejemplo, lo siguiente. El caso de un trabajador que ha estado, alguien preguntaba, 13 años fuera de planillas, ¿qué puede hacer? Acudir a la SUNAFIL. La SUNAFIL tiene competencia para fiscalizar que los locadores estén bien contratados, y de no estar bien contratados y reconocidos como trabajadores dependientes, puede requerir primero al empleador que incorpore en planilla al locador como trabajador dependiente. Y si no lo hace, el empleador, hay una sanción por la infracción muy grave, por no registro del locador como trabajador dependiente. Uy. Belmer, ¿están habiendo preguntas hasta el momento?
Entonces, el tribunal ha reconocido también esta potestad de la inspección del trabajo para sancionar a empleadores que no registren a sus locadores como trabajadores dependientes. ¿Qué más nos ha dicho el tribunal ya sobre contratos temporales? Cuando se acredita la existencia de contratos temporales celebrados de manera sucesiva, queda acreditada la existencia de contratos de trabajo a plazo indefinido. Además, se ratifica la competencia de la SUNAFIL para determinar la desnaturalización de los contratos temporales. Hay toda esta duda respecto a si SUNAFIL puede desnaturalizar los contratos temporales y reconocer la relación laboral a plazo indefinido. Por supuesto que puede. Y puede hacerlo no solamente con trabajadores con vínculo laboral vigente, también con trabajadores con vínculo laboral ya extinguido, ya finalizado, cuyos contratos temporales no han sido renovados. En ambos casos va a poder fiscalizar, en el primer caso porque el vínculo está vigente y no hay prescripción, y en el segundo caso podrá hacerlo también pese a que ya no hay vínculo laboral, siempre que esté la inspección del trabajo dentro de su plazo de prescripción. ¿Cuánto es el plazo de prescripción? Alumnos, ya lo hemos dicho ayer en las clases previas, 4 años. SUNAFIL puede fiscalizar incumplimientos a la fecha, mirando atrás, 4 años hacia atrás. Entonces, la SUNAFIL tiene esa potestad de revisar los contratos temporales de trabajadores con vínculo laboral vigente o trabajadores con vínculo laboral que ya se extinguieron. ¿Hasta dónde llegan sus alcances en esos temas? Respecto a los trabajadores con vínculo laboral vigente, puede requerirle al empleador que le reconozca la relación laboral a plazo indefinido. Y a los trabajadores que ya no tienen vínculo laboral vigente, no le va a poder requerir eso, porque los trabajadores ya cesaron. En ese caso, consideramos que la infracción es, por ejemplo, insubsanable. Como el inspector, la SUNAFIL, requiere a un empleador que reconozca la relación laboral a plazo indefinido de los trabajadores con vínculo laboral que ya se extinguió. ¿Cómo va a requerirle que los reconozca a plazo indefinido si ya acabó el contrato de trabajo? Esa posibilidad de requerir solamente se aplica en el caso de los trabajadores con vínculo laboral vigente. Sin vínculo, solamente multa. No cabría en ese caso un requerimiento. Luego, ¿qué más nos ha señalado la SUNAFIL? El Tribunal de SUNAFIL ha emitido varias resoluciones sobre las facultades y las multas que imponen los inspectores por actos de obstrucción, por actos vinculados a la labor inspectiva, infracciones vinculadas a la labor inspectiva. Por ejemplo, la medida de requerimiento. Comentábamos que es una de las medidas que ostenta el inspector de trabajo, el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Es aquella medida por la que el inspector le requiere al empleador que subsane un incumplimiento antes de emitir su acta de infracción. Respecto a qué infracciones, a las infracciones subsanables. En las infracciones insubsanables no cabe hacer requerimiento. El inspector no puede requerir una subsanación porque la infracción, repito, es insubsanable. Entonces, en la medida de requerimiento se solicita subsanar, cumplir, antes de que el inspector genere su acta de infracción. Él nos ha dicho el Tribunal de SUNAFIL que el inspector, antes de emitir su medida de requerimiento, debe estar seguro de la existencia de una infracción al ordenamiento laboral. El inspector solo emite una medida de requerimiento de subsanación cuando tiene los elementos de convicción del incumplimiento laboral. No puede emitir una medida de requerimiento presumiendo el incumplimiento. Tiene que estar seguro de que ya ha habido un incumplimiento de la normativa laboral. El mismo tribunal nos afirma, nos indica que no se puede emitir una medida inspectiva de requerimiento de pago si el inspector ya tenía conocimiento de los incumplimientos generados por el empleador ante la falta de pago de las obligaciones laborales frente a sus trabajadores a causa de un contexto económico debidamente acreditado. Entonces, si la infracción
ya no se puede subsanar, no es razonable emitir una medida inspectiva de requerimiento. Medida de requerimiento solo cabe con las infracciones que se pueden subsanar. Si la infracción es insubsanable, como un accidente de trabajo mortal, o como vimos en esta diapositiva previa, en el caso de los contratos temporales desnaturalizados de un trabajador que ya cesó, ahí no se puede requerir que se le reconozca plazo indefinido, porque ya cesó. Entonces, en esos casos, la medida de requerimiento es irrazonable. No tendría sentido, y si se sanciona al empleador por incumplir la medida de requerimiento, esa sanción es inválida, no tiene ningún efecto jurídico. Sobre los ceses colectivos de trabajo. ¿Qué es un cese colectivo de trabajo? Es una forma de extinción del vínculo laboral. Muchos empleadores durante la pandemia han implementado ceses colectivos. ¿Qué se exige? Que el empleador tome la decisión por lo menos de cesar al 10% de su planilla y libera al empleador de tener que pagar indemnizaciones por despido, porque es una causa justa de cese. No se paga indemnización por despido, pero implica todo un trámite. Ese colectivo de trabajo es un procedimiento muy complicado y muy técnico. Y hay causas establecidas por ley para el cese colectivo. Una de ellas es motivos económicos, motivos estructurales. Por ejemplo, para el supuesto de motivos económicos, que es uno de los supuestos que más genera procedimientos de cese colectivo, se exige que hayan, por ejemplo, 3 trimestres de pérdidas contables por parte del empleador. La norma lo exige, ¿no? Hay una sentencia en un proceso de acción popular que ha dicho que esa exigencia es ilegal, pero bueno, la ley está ahí y señala y exige este requisito, el reglamento de la pérdida, 3 trimestres de pérdida consecutivo. Entonces el empleador inicia su procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. Cuando el Ministerio de Trabajo aprueba, el cese colectivo se adquiere validez. Pero el Ministerio de Trabajo en muchos casos no aprueba. La mayoría de veces ha desaprobado los ceses colectivos. De ahí empieza el problema para el empleador. Entonces, ¿qué ha dicho SUNAFIL, el tribunal de SUNAFIL? Si el empleador se encuentra inmerso en un procedimiento de cese colectivo ante el Ministerio de Trabajo, eso no impide o limita la actuación efectiva. O sea, así el empleador ha iniciado un procedimiento de cese colectivo, la SUNAFIL puede fiscalizar, no tiene ninguna limitación para fiscalizar o incluso hasta sancionar al empleador, porque ambos procedimientos, el cese colectivo y la inspección laboral, tienen distintos fundamentos. Y además se ha señalado que la SUNAFIL puede pronunciarse, es competente y se puede pronunciar sobre la legalidad del cese colectivo, tomando en cuenta lo que el Ministerio de Trabajo ya haya señalado. O sea, si el Ministerio de Trabajo ha señalado que el cese colectivo es inválido, no es procedente, la SUNAFIL puede, sobre la base de ese criterio, sancionar al empleador. Así el empleador haya judicializado el cese colectivo, la denegatoria del cese colectivo a través del proceso contencioso administrativo. SUNAFIL va a poder fiscalizar y, si el cese colectivo no se aprobó, requerir el pago de todo el periodo que duró el cese colectivo y en el que probablemente el empleador no ha pagado salario. Continuamos. Vamos a pedir que se habiliten las preguntas. Mientras esperamos las preguntas del público, continuamos.
El tribunal de Sunafil también ya ha resuelto varios casos sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, el Tribunal de Fiscalización? Que en el contexto de un accidente, el daño sufrido por el trabajador va a ser atribuido al empleador siempre que el empleador no haya cumplido con sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Ayer veíamos y se nos han hecho varias preguntas sobre seguridad y salud en el trabajo. Y se nos ha preguntado en qué casos el empleador se libera responsabilidad. La respuesta es que en muy pocos casos. ¿Por qué? Porque a nivel judicial y también a nivel de la Sunafil, siempre que hay un accidente de trabajo, se presume que es responsabilidad del empleador y que éste no ha cumplido correctamente y de manera completa su deber de prevención. Siempre pudo prevenir la ocurrencia de accidentes. Pero el Tribunal de la Sunafil ha señalado que en virtud del principio de tipicidad, los inspectores deben acreditar la causa del accidente de trabajo para imputar una infracción al empleador, ya sea de algún acto o condición subestándar que haya incidido directamente en el accidente de trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué requiere esto el Tribunal de la Sunafil? Por lo siguiente. Por ejemplo, en estas infracciones, incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente de trabajo, que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador. Incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente de trabajo. O incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona al trabajador una enfermedad ocupacional. ¿Qué vemos en estos supuestos de hecho, en estas infracciones? Que no basta que exista un accidente de trabajo mortal, un accidente de trabajo que causa un daño al cuerpo del trabajador o una enfermedad ocupacional. Ese es un elemento de la infracción. La infracción está compuesta de dos elementos. El empleador que incumple la normativa de seguridad y salud en el trabajo y el accidente de trabajo. Y además tiene que haber el inspector está obligado en su acta de infracción a contemplar y a desarrollar el nexo entre el incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo y el accidente de trabajo. O sea, no basta con que haya un accidente de trabajo mortal. Ese es un elemento de la incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y el inspector debe, finalmente, en el acta de infracción, motivar, sustentar cómo los incumplimientos del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo fueron la causa del accidente de trabajo mortal, o del accidente que causa daño al cuerpo y la salud del trabajador, o la enfermedad ocupacional. Por ejemplo, un caso que estuve viendo el año pasado de un accidente de trabajo en el que el trabajador pierde parte de su brazo mientras trabajaba. Llega el acta de infracción y el acta de infracción primero recogió los incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, falta de capacitación adecuada, falta de supervisión en un trabajo riesgoso y falta de entrega de equipos de protección personal. Esos eran los incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo. En su conjunto, motivaron y causaron el accidente de trabajo, porque el accidente de trabajo era indiscutible. Ahí está el trabajador que ha perdido el brazo, pero la labor del inspector exige además contemplar los incumplimientos y motivar y explicar el nexo causal entre esos incumplimientos y el accidente de trabajo. Ok, recién podemos ver alumnos las preguntas.
Entonces, acá nos estamos quedando antes de empezar a resolver las primeras preguntas. Ese criterio es similar al antes expuesto. En los casos de accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación entre el incumplimiento del empleador y el daño sufrido por el trabajador. Entonces, repito esta parte. Cuando hay un accidente de trabajo mortal o que causa daños a la salud y cuerpo del trabajador o una enfermedad profesional, revisen el acta de infracción. Y esa acta de infracción debe contemplar primero los incumplimientos del empleador de seguridad y salud en el trabajo y cómo esos incumplimientos han sido la causa del accidente de trabajo. Si no hay ese conjunto de requisitos, esa acta de infracción es inválida, así haya habido un accidente de trabajo. A ver, acá nos preguntan, si el trabajador labora en feriado, ¿es válido un documento por compensación donde firme y acepte el colaborador para que el feriado laborado lo descanse un día adicional pactado para no pagar el triple? Por supuesto. El trabajo en día feriado implica o genera que el trabajador gane 3 salarios diarios por trabajar en feriado, salvo que canjee su feriado por otro día, no dice la norma en la semana, como el descanso semanal obligatorio, y razonablemente es en el mes o un plazo razonable. Si hay ese canje, no se paga el triple jornal diario. La jornada típica en el marco de la pandemia solo es dable para compensar la licencia con goce de haber, o puede darse, por ejemplo, en el rubro de los restaurantes, donde un grupo trabaja solo días pares y otro impares por 12 horas diarias a fin de cumplir con los límites de aforo y las medidas establecidas en la red. Esa no es una jornada típica. En la jornada típica, la jornada puede ser una jornada típica, una jornada ordinaria, o también puede ser una jornada irregular atípica. Y en ese supuesto sería una jornada irregular. La jornada típica es aquella en la que se acumulan más de los 6 días semanales de trabajo, ese límite, por una situación que lo justifica, como el trabajo en minería, el trabajo en altura, el trabajo en plataformas marítimas, por ejemplo. En el caso que tú comentas, yo creo que aplicaría una jornada irregular, y es válido siempre que haya un acuerdo en ese supuesto. En la primera clase usted comentó sobre el uso de la casilla electrónica y su obligatoria revisión por parte del empleador por posibles requerimientos. ¿Cuál es la norma que establece la creación y uso de la casilla electrónica? Bueno, hay todo un conjunto de normativa al respecto. El Decreto Supremo 03/2020 TR. Esa es la norma. El Decreto Supremo 03/2020 TR establece el uso obligatorio de la casilla electrónica para la notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL. Y claramente señala esa norma el uso obligatorio de esta casilla. Obligaciones de los usuarios: revisar la casilla electrónica. Y además la validez de la notificación vía casilla electrónica. La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. Surte efectos a partir del día siguiente.
Entonces ya hay una norma, además, que sustenta la obligatoriedad de la casilla electrónica. Entonces, a la fecha ya no cabe duda que revisar la casilla electrónica es obligatorio y que toda notificación a la casilla es obligatoria para el empleador. ¿En qué caso se acude ante el tribunal fiscal? Creo que es la misma pregunta de ayer. No es tribunal fiscal. Tribunal fiscal es materia tributaria, es tribunal de SUNAFIL. ¿Y en qué caso? Ya hemos dicho, solamente cuando en segunda instancia se han impuesto multas por infracciones muy graves. Infracciones leves y graves, no procede el recurso de revisión. ¿Es válido que la licencia con goce de haber con cargo a compensar sea pactada con el sindicato para que solo se compense el 50%? Totalmente válido. El empleador podría, si quiere, incluso condonarlo y no establecer compensación, y a partir de ahí puede, con un acuerdo, compensar el 100% o la mitad. Totalmente válido. Nos preguntan, ¿en construcción civil existe despido arbitrario? ¿Obreros que se pagan según la tabla salarial? Bueno, ahí hay un tema muy interesante en obreros de construcción civil, porque hay criterios jurisprudenciales que señalan que no tienen estabilidad laboral, que el fin de semana, el último día de la semana, pueden ser cesados sin ningún motivo. Otro criterio dice que tienen que ser cesados con la finalización de la partida y otros con la obra. Yo soy de la idea de que deberían trabajar hasta la duración de la partida en la que están asignados, pero muchos empleadores aplican el criterio del cese válido al finalizar la semana, sin ninguna estabilidad. Y hay sentencias antiguas del año 70, 80 que también convergen con ese criterio. Es obligatorio su uso de la casilla electrónica para todo empleador sancionado por la SUNAFIL, régimen 728, así es. El empleador hace la compensación o descuento de su liquidación sin autorización del trabajador. Es que Flores, alumno Freddy Flores, precisamente nosotros hemos dicho que para el tribunal de la SUNAFIL no se requiere el acuerdo o consentimiento del trabajador. En estas resoluciones se ha señalado que no se necesita el consentimiento del trabajador y el empleador. Si está faltando licencia con goce de haber que no se ha compensado, la descuenta de la liquidación sin el acuerdo del trabajador. Eso ha señalado el tribunal en estas 3 resoluciones, y ya hay un criterio, al parecer, por parte de la SUNAFIL, que podrían ustedes replicar en alguna fiscalización que inicie. A ver, acá me preguntan, si un trabajador fallece y por ende lo liquidan, ¿qué acción toma la empresa? Bueno, cuando un trabajador fallece, hay que darle de baja en la planilla causa de ese fallecimiento, y la liquidación se le va a pagar a los herederos cuando se acrediten como tales. Ahí no hay ningún problema, hay 48 horas, pero yo como empleador estoy en el derecho de pedirle a los herederos que traigan la documentación que los acredite como tales. Una vez que están acreditados como tales, les pago a ellos la liquidación. Elena nos dice, en casilla electrónica hay 5 notificaciones de fiscalización que no nos dimos cuenta. Quiere decir que estamos en etapa inspectiva y con consecuencia multa por no responder en su momento a la notificación. Bueno, efectivamente hay un riesgo bastante fuerte de que sean sancionados y multados por no haber revisado la casilla electrónica. A ver, nos pregunta, ¿SUNAFIL es competente para inspeccionar si los integrantes del cuerpo de salvataje que laboran para la empresa que administra el aeropuerto Jorge Chávez en jornada típica de 24 por 48, o sea, me estás diciendo 24 de trabajo y 48 de descanso? No había escuchado una jornada de ese tipo, o sea, trabajan 24 días y descansan 48, hacen sobretiempo, por supuesto. Yo me parece que si LAP es régimen laboral privado, esos trabajadores también, entonces SUNAFIL podría fiscalizar y determinar ahí qué está pasando con las horas extras.
Nos preguntan, ¿hay una resolución del tribunal sobre las notificaciones a las casillas electrónicas, sobre todo si no hubo la alerta al correo, favoreciendo al empleador? No la hay. No hay ninguna resolución hasta ahora del tribunal que diga que no va a ser sancionado el empleador que no revisó su casilla o que no respondió a los requerimientos. No la hay. Y además sería ilógico porque la norma dice que es obligatoria su uso y su revisión. ¿Cómo puedo apelar una resolución de segunda instancia? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? 15 días con el recurso de revisión. La resolución alumno de segunda instancia no se apela. Se apela la resolución de primera instancia. La resolución de segunda instancia se impugna a través del recurso de revisión, que se eleva ante el tribunal de la SUNAFIL. Y cuando, ya hemos dicho ayer, infracciones muy graves, y cuando en segunda instancia haya una aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma laboral. En esos casos procede el recurso de revisión. Voy a cumplir 3 años con contrato en una empresa. ¿Eso está bien? Bueno, muy bien, ¿no? Estás trabajando un buen tiempo en la empresa. Entiendo que tu pregunta es con contrato temporal. ¿Está bien? Depende del tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Obra o servicio? ¿Necesidad de mercado? ¿Contrato de inicio o incremento de actividad? Habría que ver el tipo de contrato y revisar si su causa está bien establecida para determinar si está bien o no esa contratación temporal. Nos dicen, en ambos casos de prestación de servicios existe subordinación, solo que en la locación de servicios es limitada, ¿cierto? Bueno, yo entendería que está haciendo una pregunta teórica. En la locación de servicios no hay subordinación, hay locación. Por ejemplo, yo ahora he celebrado un contrato de locación con Gaceta Laboral, pero a mí lo que hay es coordinación, porque la empresa en este caso me dice que yo de esta hora a esta hora, con esta plataforma, pero luego la autonomía es completa. No hay subordinación, hay coordinación, porque yo soy autónomo. A mí nadie me está dando un correo, no me están dando un reglamento de trabajo, no me están indicando quién me va a supervisar, un jefe. Hay una autonomía plena. En la locación hay a lo mucho coordinación, porque lógicamente el que recibe el servicio puede hacer algunas especificaciones, pero no hay subordinación. A ver, muy buena pregunta. ¿La SUNAFIL puede ordenar al empleador el pago de una indemnización por accidente de trabajo? La respuesta es que no. Hay una norma que señala que el Ministerio de Trabajo iba a hacer esa determinación de la indemnización, pero la norma se quedó incompleta porque se iba a crear una comisión en el Ministerio de Trabajo para determinar cómo hacerlo. Pero como no se implementó esa comisión, ni SUNAFIL ni el Ministerio de Trabajo puede ordenar el pago de la indemnización. Eso solo lo hace el Poder Judicial, el juez laboral. Un trabajador puede trabajar sin contrato solamente cuando es un trabajador a plazo indefinido. Cuando es temporal, a tiempo parcial, el contrato es obligatorio. Los 4 años se cuentan desde la demanda o desde el acta de infracción. 4 años, hemos dicho 4 años de prescripción, que se cuentan desde la comisión de la infracción. Por ejemplo, gratificación de diciembre. ¿Cuál es la fecha límite para pagar? El 15 de diciembre. Los 4 años para que SUNAFIL me multe por no pagar la gratificación de diciembre del año 2020, esos 4 años cuentan desde el 16 de diciembre de 2020. Entonces podrá 21, 22, 23, 24 hasta el 16, hasta el 15 de diciembre del 2024 sancionarme por no pagar la gratificación de diciembre del 2020. No es desde el acta de infracción o desde la demanda, es desde el día siguiente a la fecha en que se comete el incumplimiento. ¿En qué se beneficiaría un ex trabajador que reclama la desnaturalización de sus contratos temporales? ¿En qué se beneficia? En la estabilidad, porque ya pasarían a ser trabajadores estables.
Si son cesados, supuestamente por no renovación del contrato de naturalizado, hay un despido incausado. Y en un procedimiento inspectivo hay una multa al empleador por celebrar contratos temporales desnaturalizados. A ver, tengo varios contratos de personal que son consecutivos, pero ningún contrato se da al trabajador. Hay una obligación de darle una copia del contrato al trabajador. Y ello también pasa con que no cumplen con pagar a tiempo los beneficios. ¿Cómo puedo hacer para que la empresa entienda la mala praxis y cuando SUNAFIL fiscaliza, se subsana momentáneamente y no pasa nada? Bueno, ahí ¿qué se puede hacer? Pues conversar y dejar por escrito esa responsabilidad del empleador. Eso ya es un tema más de cultura organizacional, del empleador, de su área de recursos humanos, de los dueños del negocio. Buena pregunta, la alumna alemán. Mira, la norma dice, como tú bien señalas, que la infracción se constituye por el no pago o el pago fuera de fecha. Pero como el tema económico es subsanable, pagar fuera de fecha o pagar cuando estás en una fiscalización para subsanar implica que ya no hay requerimiento. Entonces, si el inspector llega y determina que el empleador pagó, por ejemplo, la gratificación de diciembre, no el 15, sino el 25 de diciembre, y ha pagado los intereses que se han generado por esos días, el inspector no va a poder multar. Efectivamente, la infracción contempla ese supuesto, pero es un supuesto subsanable. Antes de la inspección o durante la inspección. Ahí no puede haber medida de requerimiento si ya se cumplió con regularizar. Esta pregunta, hay una alumna que me ha hecho 3 veces la misma pregunta del trabajador fallecido, creo que ya le hemos respondido, las acciones que debe tomar la empresa. Es posible que SUNAFIL sancione estando la causa en el Poder Judicial, no afecta el non bis in idem procesal y o abocamiento indebido. Claro, está habiendo triple identidad. No es posible. La directiva de SUNAFIL de fiscalización en etapa inspectiva señala que no es posible. Cuando el inspector tome conocimiento de un proceso sobre lo mismo, no puede fiscalizar. Y eso además ha sido reconocido por la Corte Suprema. Hubo una sentencia, acá está, que señaló y anuló una inspección porque nunca suspendieron la inspección, pese a que había un proceso vinculado. Acá está la casación 89-2018 Moquegua, y que se comentó este año en el diario oficial peruano. Entonces, no es posible. Acá está el criterio, por si quieren complementar este asunto. Contraer el COVID en pleno centro minero puede ser considerado una enfermedad ocupacional, y si el trabajador es despedido por la secuela del COVID que lo incapacitado, podría acudir a la vía SUNAFIL. A ver, mira, el COVID en el centro minero, enfermedad ocupacional, no es un tema pacífico. La mayoría se inclina por considerar que el COVID no es una enfermedad ocupacional, porque sus causas pueden ser diversas. Tendría que ser muy evidente que el trabajador adoptó todas las medidas para evitar el contagio y que se contagió en la empresa. Y eso tendría que quedar claramente demostrado. Si es así, podemos hablar de una enfermedad ocupacional o derivada del trabajo.
Y si es despedido por las secuelas del COVID y no ha habido ninguna causa para despedirlo, ese es un despido discriminatorio y el trabajador va a poder demandar su despido nulo y su reposición o una indemnización por despido. Marcelo, si el empleador está facultado a realizar el descuento al trabajador de la liquidación por la licencia con goce de haber, ¿esta puede quedar en cero? Puede quedar en cero. Si la licencia con goce de haber es igual a la liquidación o es mayor, puede quedar en cero. No hay, y bajo el criterio de la SUNAFIL puede quedar en cero, así es. Acá nos pregunta una alumna si es válido que en la empresa trabajen de lunes a viernes de 8 horas y media, de 8 y media a 6 p.m. De lunes a viernes 8 horas y media. Por supuesto, la norma te dice que el trabajador no puede trabajar más de 8 horas diarias o 48 semanales. Yo puedo trabajar 12 horas diarias, 4 días, 48 horas en la semana. En el día puedo trabajar más de 8. Lo que no puedo hacer es en la semana trabajar más de 48 horas semanales. Si el trabajador aún me debe horas por licencia de COVID, ¿puedo programarle para que recupere en feriados o en su día de descanso? Por supuesto, es una opción válida. ¿Qué hacer si el trabajador se niega a aceptar un descuento impuesto por el empleado, por ejemplo, tardanza? Bueno, pero al final el que paga es el empleador. ¿Cómo se va a negar el trabajador a que le paguen menos? Simplemente ejecuto el descuento. Ejecuto el descuento y le pago menos por las tardanzas. Y en la boleta registro el descuento por tardanzas. Acá me están haciendo una pregunta del cese de un trabajador con la 276. 276 no es un tema fiscalizado por SUNAFIL. Si la jornada laboral pasa más de 48 horas, hay sanción para el empleador. Si no se han pagado ese exceso en horas extras, hay sanción. ¿Qué pasa cuando un acta de infracción no está debidamente motivada y el trabajador sufrió un accidente grave? Pero si hay acta de infracción es porque se está considerando incumplimientos. Si no está debidamente motivada, no perjudica al trabajador, sino que perjudica al empleador, que va a poder cuestionar esa falta de motivación. Las evaluaciones ocupacionales anuales en las empresas con trabajo remoto se están sancionando, pero los exámenes ocupacionales están suspendidos durante la emergencia sanitaria. ¿Cuándo es obligatorio que haya un comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuándo tiene más de 20 trabajadores? ¿Qué pasa si los trabajadores no quieren pasar sus exámenes ocupacionales? ¿Cómo se puede proteger el empleador? Bueno, le requiero, le vuelvo a requerir y lo puedo sancionar en todo caso, ¿no? Para dejar constancia. A ver, las horas extras no pueden estar contempladas en el contrato de trabajo. Ese es un error o una posible contingencia. Porque si yo coloco que al trabajador trabaja 54 horas y le pago 48 horas extras en el contrato, estoy denaturalizando las horas extras, las estoy incluyendo en contrato. Las horas extras son excepcionales, no pueden estar contempladas en el contrato. María del Carmen nos pregunta, ¿qué pasa si el trabajador sale de vacaciones por un periodo que ya generó indemnización vacacional? ¿Pierde la indemnización? No pierde, porque la Corte Suprema en muchas sentencias ha dicho que salir de vacaciones extemporáneamente no anula la indemnización vacacional. Ahí va a estar siempre latente. Si el trabajador la demanda, definitivamente la va a ganar.
A ver, acá me preguntan, en mi empresa ya no va a tener ingresos. ¿Cómo hago con los trabajadores que tengo hace 3 años? ¿Los despido? ¿Cómo digo informar a la SUNAFIL? No hay ninguna obligación de informar a la SUNAFIL que los está despidiendo. Bueno, si no genera ingresos, la empresa puede disolverse, liquidarse, o porque entiendo que eso va a pasar, o es que quieren mantener la empresa y sin ingresos solamente cesar al personal. Eso no se puede. Tendría que cesar, liquidar a la empresa para, por la causal de liquidación, también cesar al personal. Acá nos preguntan, en la empresa, respecto a la administración, el departamento de contabilidad no tenía a su cargo. Para haber aumentado el personal, la empresa decide contar con un departamento de recursos humanos. ¿Se contrata por necesidad de mercado o incremento de actividades? Ninguno de los dos, porque esos contratos no están vinculados a un incremento en la planilla. O sea, si tu planilla incrementa y creas más áreas en la planilla, esa no es la causa. La causa para el contrato de necesidad de mercado, incremento de actividades, es hacia afuera, no hacia adentro de la empresa, hacia afuera, en el sentido de que el incremento de actividades, mi actividad empresarial debe incrementarse de manera evidente, y necesidad de mercado también es una necesidad del mercado. El hecho de que aumente planilla no es una causa en sí de celebrar esos contratos temporales. ¿Cómo puedo apelar una resolución de segunda instancia? Pero la resolución de segunda instancia, lo hemos dicho ya varias veces, no se apela, se plantea recurso de revisión, 15 días. ¿Actualmente hay alguna ley que impida que las personas del grupo de riesgo no realicen sus labores de manera presencial? Ya no, hace poco incluso el Ministerio de Trabajo emitió un informe diciendo que ya puede exigirse su retorno al trabajo presencial. En caso de ellos, hay un informe de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo. A ver, durante el 2020 se pagó seguro de vida de ley, pero no se registró en el Ministerio. Recientemente se ha registrado. ¿Es necesario agregar la primera póliza anual o ya la vigente? Bueno, si se puede agregar la anterior, perfecto. Si no, yo consideraría que esta infracción ya se ha subsanado. Continuamos con la revisión de los criterios. Hemos intentado resolver las preguntas que hemos podido ver hasta este momento. ¿Qué más nos ha dicho el Tribunal de la SUNAFIL en materia de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, el no contar con sillas ergonómicas para trabajadores cuyas labores se realizan predominantemente fuera del centro de trabajo no implica una infracción subsanable. Miren cómo el tribunal también se está adaptando a estos temas derivados de la pandemia. No habría pues una obligación de otorgar sillas ergonómicas para los trabajadores que hacen trabajo fuera del centro de trabajo, como por ejemplo el caso del trabajo remoto. Y también se ha establecido, el tribunal ha señalado que la periodicidad de los exámenes médicos, si bien se determina por el médico ocupacional, tomando en cuenta el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a factor de riesgo, así como el estado de salud del trabajador por al menos una vez al año, cuando es una actividad de alto riesgo, la periodicidad es anual. Y eso es lo más importante. Si no se ha hecho este examen en el momento en que correspondía, que era obligatorio, esa infracción es insubsanable. O sea, si se procede a hacer al año siguiente, por el año en que no se efectuó ese examen ocupacional, siendo obligatorio en ese momento, ya no se puede subsanar, no se puede corregir con los años posteriores, ya esa infracción queda insubsanable. Es igual, por ejemplo, con la obligación de contratar personal por una discapacidad, que es una obligación anual. Y es por cada año. Si un año no contraté y el año siguiente sí, estoy igual en falta y me pueden multar por el año en el que no contraté personal con discapacidad. ¿Qué más nos ha dicho el tribunal en materia de seguridad? Que el empleador está obligado a identificar los peligros y riesgos con el fin de aplicar la medida de prevención, lo que se conoce como el IPA. Por ejemplo, en un caso que fiscalizó la SUNAFIL, el inspector advirtió que la empresa no había identificado
el contacto de la sustancia con los ojos de un operario como un riesgo en la matriz hiper. Entonces, todos los riesgos deben estar en la matriz hiper C, con el fin de que el empleador adopte medidas para eliminar o reducir esos riesgos. Entonces, si hay un riesgo que no está en el hiper, para la SUNAFIL y el tribunal, esto es una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, los inspectores no deben limitarse solamente a evaluar que el empleador entregue equipos de protección personal, sino que esa entrega de equipos de protección debe, conforme al nivel de riesgo, entregarse de manera suficiente y adecuada. O sea, no solamente es entregar equipos de protección por entregar, sino que esos equipos de protección deben tener una conexión con el riesgo en el que se encuentra el trabajador, y además deben permitir mitigar los riesgos de manera suficiente y adecuada. ¿Qué más nos ha dicho el tribunal en materia de seguridad y salud en el trabajo? El tribunal de SUNAFIL que el carácter de temporalidad de las capacitaciones hace referencia a los momentos en los cuales el empleador debe realizar. Por ejemplo, el momento del inicio de la contratación, durante el desempeño, cuando existan cambios en sus funciones o puestos de trabajo. Es erróneo, en consecuencia, entender que la temporalidad está referida al tiempo de duración de la capacitación, ¿no? Las capacitaciones que la norma exige se realizan 4 veces de manera obligatoria en el año. La capacitación de ingreso, además, son capacitaciones obligatorias. Y no realizar esas capacitaciones en materias específicas, según los riesgos específicos del puesto, implican una infracción. Yo recuerdo haber visto un caso de un trabajador que operaba una maquinaria que sufrió un accidente y el empleador pretendió liberarse de toda responsabilidad y mostró varias capacitaciones de ingreso, las 4 capacitaciones anuales, pero no había ninguna capacitación en el uso de la maquinaria que se estaba fiscalizando, en el uso de la máquina mezcladora de cemento. Tenía capacitaciones en primeros auxilios, en uso de equipos de protección, etcétera, pero no había una capacitación específica referida a los riesgos de la maquinaria que estaba usando ese trabajador, cuando la exigencia es esa, que la capacitación esté vinculada a los riesgos específicos del puesto de trabajo. Y está bien, hay capacitaciones generales, ¿no? Pero además deben haber esas capacitaciones específicas. El tribunal también ha señalado que, en virtud del principio de prevención de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador tiene la obligación de garantizar en el centro de trabajo todos los medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de los trabajadores, incluso fuera del horario de trabajo. O sea, si el trabajador sufre un accidente cuando ya acabó su jornada de trabajo, pero está dentro de las instalaciones de la empresa, es un accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo se producen no solamente en la jornada, también fuera de la jornada, siempre que el trabajador esté dentro del ámbito. Por eso, por ejemplo, el accidente que sufre un trabajador en el trayecto a su casa, cuando la movilidad la coloca el empleador, es un accidente de trabajo. ¿Qué más nos ha dicho el tribunal de SUNAFIL? Algo muy importante en cuanto a la prueba y los procedimientos inspectivos. La carga de la prueba corresponde a la administración, no al administrador. ¿Y por qué? Porque el procedimiento de fiscalización laboral es un procedimiento sancionador. Cuando estamos frente a un procedimiento sancionador, el que tiene que probar los incumplimientos es la SUNAFIL. Entonces, si la SUNAFIL impone una sanción sobre sospechas, presunciones, esa infracción es inválida. Entonces, siempre es importante revisar el acta de infracción, la resolución de primera, segunda instancia, a fin de advertir si se está sancionando a una empresa por presunciones o sobre la base de pruebas fehacientes que demuestren el incumplimiento del empleador. Y por otro lado, la SUNAFIL, el tribunal de SUNAFIL ha señalado que el inspector de trabajo debe tener por cierto el contenido de la documentación presentada por el administrador.
salvo que existan evidencias de que esas pruebas son falsas, fraudulentas, fabricadas. Si no las hay, se presume cierto todo lo que el administrado presente. Entonces, esos criterios de inspectores de primera y segunda instancia que presumen los incumplimientos y sancionan sobre la base de presunciones son inválidos, y así lo ha ratificado el Tribunal de la SUNAFIL. ¿Qué más nos ha dicho el Tribunal de SUNAFIL? Que el inspector de trabajo no puede considerar la no entrega de documentos no establecidos legalmente como una infracción a la labor inspectiva. Por ejemplo, a veces hay inspectores, fiscalizaciones en las que se solicita a los empleadores documentos que no exigen ninguna norma. Por ejemplo, un Excel con cierta información. Si el empleador no proporciona esa documentación que no le exige la ley exige proporcionar planilla electrónica, proporcionar la documentación a la cual está obligada a contar por ley. Respecto a esa documentación, puede sancionar el inspector la inspección al empleador por no proporcionarla. Pero si se está requiriendo información, documentación que no está contemplada como una obligación legal, si el empleador no la presenta, el inspector no puede sancionar por no entregar esa documentación. ¿Qué más ha dicho el tribunal? Que la medida de requerimiento es una medida correctiva, destinada a revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta. Asimismo, como la medida de requerimiento tiene un carácter unitario, es una medida, no son varias medidas. Si alguno de los incumplimientos no respeta el principio de legalidad, el administrado tiene el derecho a resistirse al cumplimiento de todo el requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? El acto en el que el inspector solicita una subsanación, pero muchas veces solicita varias subsanaciones. Si una de esas subsanaciones es incorrecta, es inválida, el empleador puede oponerse a no cumplir toda la medida de requerimiento. Ahora, lo recomendable es que intente cumplir todo lo que se pueda, pero frente a ese requerimiento que es inválido, puede oponerse y dejar constancia de esa oposición. Por ejemplo, en la práctica se suele recomendar que cuando hay un requerimiento que es injusto, antes del acta de infracción, el empleador empiece ya a presentar sus oposiciones frente a la medida de requerimiento. A ver, vamos a ver las preguntas que se hayan efectuado. ¿Cuál es el régimen laboral aplicable a los trabajadores de un grifo? El régimen privado. La SUNAFIL tiene competencia para supervisarlos, por supuesto, por riesgo, por temas de seguridad y salud en el trabajo. Si el accidente de trabajo ocurre en el periodo de prueba, cuyo contrato vence también a los 3 meses, el empleador está obligado a renovar el contrato. No está obligado. No está obligado, pero ya se vuelve un tema bien contingente, porque va a haber todo un impacto en ese caso, pero no está obligado. Pero lo más probable es que si eso pasa, haya una demanda o juicio. Pero el cese como tal, el periodo de prueba, va a impedir que haya una reposición o una indemnización, pero la indemnización por el accidente de trabajo esa está ahí, ¿no? Totalmente latente en el plazo de 10 años que tiene el trabajador para reclamarla. ¿De qué manera debería proceder la empresa si un trabajador se accidenta en su carro particular, movilizándose de la oficina hacia la obra para supervisión? Ese es un accidente de trabajo, porque está durante la jornada de trabajo, está yéndose de la oficina, o sea, ya empezó su jornada a la obra para supervisión, no se está yendo a su domicilio. Es un accidente de trabajo, y como tal, el empleador va a tener que implementar todas las medidas como si fuera un accidente de trabajo. Mayra, sobre las capacitaciones, bueno, sí, yo haría un convenio que regule ese acuerdo
sobre la compensación por las capacitaciones. Acá nos preguntan, ¿el seguro de vida de ley es obligatorio para todo trabajador? Para todo trabajador y todo régimen, micro, pequeño, trabajador del hogar, y todo régimen actualmente es obligatorio. Si recién se ha pagado, habrá que cruzar los dedos por el periodo anterior, porque el periodo anterior el trabajador no estuvo coberturado. Entonces se podría entender que haya habido ya una infracción insubsanable. ¿Qué pasa si la empresa obliga al trabajador a tomar sus vacaciones fraccionadas en semanas, en meses, y sus vacaciones en mes completo? Efectivamente, el fraccionamiento de vacaciones requiere acuerdo. La norma así lo ha señalado. El empleador, si no hay acuerdo, el empleador debe otorgarle vacaciones, pero completas, los 30 días. Si no hay acuerdo y se fraccionan de manera impositiva, el empleador impone, esa es una infracción por no otorgar las vacaciones como la ley lo exige. Ok, continuamos. El Tribunal de la SUNAFIL ha señalado el procedimiento de la potestad de la SUNAFIL para sancionar prescribe a los 4 años. Lo hemos dicho en la primera, en la segunda clase hoy día también. SUNAFIL puede sancionar y fiscalizar incumplimientos en el plazo de prescripción de 4 años. ¿Desde cuándo cuenta esos 4 años? Desde el día siguiente en que se produce la infracción, si la infracción es instantánea. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con pago de beneficios implica una infracción instantánea. O sea, si mi gratificación se paga el 15 de julio, a partir del día siguiente corren los 4 años de la prescripción. Sin embargo, hay infracciones que pueden ser continuadas, permanentes. Por ejemplo, un acto de hostilidad continúa, no tiene un momento en que acabe, salvo que cese la hostilidad. Por ejemplo, la hostilidad, el acoso, el moving, son supuestos de infracciones continuadas. Los incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo, también no entregar equipo de protección personal, no es que del día siguiente que no se entrega corren los 4 años ahí, mientras no se entreguen, no empieza a computarse el plazo de caducidad, de prescripción. Distinta es la figura de la caducidad. El tribunal ha señalado que, ¿qué ocurre? La caducidad es el plazo en el que se debe emitir la resolución de SUNAFIL de primera instancia. Desde la notificación de la imputación de cargos hasta la notificación de la resolución de primera instancia deben transcurrir no más de 9 meses. Que dice la norma que pueden ampliarse 3 meses más, pero el tribunal de SUNAFIL ha dicho que esa ampliación de ese plazo de 9 meses no puede justificarse, por ejemplo, en el argumento de que el empleador tiene mucha carga, SUNAFIL tiene mucha carga laboral. Ese no es un argumento, no, que tienen que ser por motivos sustentables, por ejemplo, complejidad del caso, pero si no hay una motivación, ese procedimiento está caduco. Ya han empezado a haber resoluciones que declaran la caducidad de un procedimiento de fiscalización. Que se declare la caducidad no significa que se declare la caducidad no significa que la SUNAFIL no puede abrir otra inspección por lo mismo. Acabo de ver unos procedimientos en los que ya se había declarado la caducidad y se están aperturando nuevamente las fiscalizaciones. Siempre que estén dentro del plazo de prescripción de 4 años, puede volverse a aperturar la fiscalización. ¿Qué más nos ha dicho el tribunal de SUNAFIL? Por ejemplo, la medida disciplinaria, la sanción del empleador es una manifestación de poder de dirección. Y que puede el empleador ejercitarla en base a las características del comportamiento de cada trabajador. ¿Qué más ha dicho el tribunal en estas resoluciones sobre actos de discriminación en razón a la libertad sindical? El inspector de trabajo, por ejemplo, en un caso no determinó si la política salarial de compensaciones y beneficios económicos resultaba de aplicación a todos los trabajadores de la empresa, evidenciándose una falta de valoración probatoria. Entonces, cuando el inspector no valora todos los medios de prueba y sin valorar impone sanciones, esa acta de infracción es un acta de infracción válida por
no valorar adecuadamente todo el material probatorio con el que cuenta. El tribunal de SUNAFIL ha señalado también que los inspectores solamente deben emitir medidas de requerimiento cuando la infracción es subsanable. Cuando la infracción es insubsanable, no pueden, no es lógico, no es correcto que emitan medidas de requerimiento para que subsanen un incumplimiento. Por ejemplo, en este caso, los inspectores el tribunal declaró nulo un procedimiento porque los inspectores no debieron emitir una medida de requerimiento en un tema de seguridad y salud en el trabajo porque la infracción era insubsanable. Entonces, también es importante que adviertan ustedes en las fiscalizaciones que toda medida de requerimiento solamente se puede emitir cuando la infracción se puede subsanar. Si no se puede subsanar, no debe haber medida de requerimiento. Si la hay, esa acta de infracción es nula. Tiene ahí un defecto grave. La emisión de la medida inspectiva de requerimiento atenta contra el principio de razonabilidad cuando el inspector sabe que la subsanabilidad de esa infracción es imposible. No se puede subsanar. Entonces, esa infracción deviene, repito, en inválida. Vamos a ver las preguntas. A ver, los seguros que la ley exige para un trabajador conductor de cisterna de combustibles. Bueno, los seguros de ley esa actividad de alto riesgo es STR. Y después de ese seguro, el seguro de vida ley, y nada más. A nivel de seguros eso es todo. Y la cobertura en salud. Nada más, esos son los seguros. Puede el empleador ser inspeccionado en diferentes oportunidades durante 6 meses por varios inspectores por un mismo tema COVID, pero es que habría que ver las materias de las órdenes, porque una materia puede ser el plan de prevención, otra materia puede ser entrega de equipos. Si son materias diferentes, sí se puede, pero si son la misma materia en las órdenes de inspección, ahí hay una vulneración del principio del non bis in idem. A ver, si el trabajador fallece, los herederos, ¿cómo hacen el trámite para saber si tienen seguro de vida ley? Bueno, el trabajador ha tenido que presentar una declaración jurada de beneficiarios del seguro de vida ley. El empleador debe tener una copia, así que es un tema de coordinar entre los familiares y la empresa para que con la aseguradora se determine quiénes son los beneficiarios. ¿Se puede plantear una denuncia a SUNAFIL para verificar el seguro de vida ley? Se puede, por supuesto. El SUNAFIL va a fiscalizar si se ha pagado ese seguro de vida ley. A ver, acá nos preguntan, desde el año 2920, o sea, en el futuro, se ha pagado el seguro de vida ley de los trabajadores, pero no se registró la póliza en el Ministerio de Trabajo. Ahora recién se ha hecho. ¿Es necesario ingresar desde la primera póliza o la vigente? Bueno, si se pueden las dos, si no la última. Y habrá que sustentar que ya se subsanó cualquier incumplimiento. Sobre las resoluciones del tribunal sobre la carga probatoria, ¿podría volver a explicar? Bueno, lo que hemos dicho es que el tribunal ha señalado toda infracción debe estar plenamente probada y no pueden los inspectores presumir incumplimiento. La inspección y la sanción no puede sustentarse en presunciones, porque la carga en la prueba de los incumplimientos recae en la inspección del trabajo.
Eh, ok, continuamos. El Tribunal de Sunafil sobre la infracción de acto de hostilidad ha señalado que un acto califica como hostilidad cuando hay un nivel evidente de arbitrariedad o falta de razonabilidad en la decisión del empleador sobre las condiciones de trabajo. Si se advierte esa falta de razonabilidad, de arbitrariedad, por ejemplo, en un traslado, por ejemplo, en una reducción de salario, por ejemplo, en una rebaja de categoría, estamos frente a un acto de hostilidad que es sancionable por la SUNAFIL. Hay una infracción cuando el empleador comete actos de hostilidad. En una reciente resolución, el Tribunal de SUNAFIL revisa un recurso de revisión que se plantea contra una resolución de segunda instancia y advierte que ese recurso solo repite lo que ya se había indicado en el recurso de apelación y en los descargos. Y el tribunal declara infundado este recurso porque indica que se está repitiendo lo mismo que se ha planteado en el recurso de apelación y en los descargos. Y no es así. El recurso de revisión debe tener otra lógica. El recurso de revisión para llegar al tribunal de la SUNAFIL, como lo hemos dicho, se sustenta en tres causales: inaplicación de la norma, aplicación indebida e interpretación errónea o interpretación de los precedentes del propio tribunal. Por eso no es válido repetir lo señalado en los descargos ni en la apelación. Incluso en esta resolución, la 263, el tribunal le llama la atención a la empresa porque su recurso de revisión, repito, era un calco del recurso de apelación. ¿Qué dijo en este caso el tribunal de SUNAFIL? ¿O en qué consistió ese llamado de atención? En lo siguiente. Está con nombre y datos de la empresa. Esta sala identifica que el actuar del impugnante vulnera este principio al impugnar de manera reiterativa y bajo los mismos fundamentos, sin aportar nuevos elementos de juicio, aludiendo a supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. Este colegiado se reserva la potestad de activar medidas tendentes a conjurar prácticas temerarias a fin de garantizar el correcto transcurso del procedimiento administrativo. O sea, en pocas palabras, le dice a la empresa que los recursos de revisión para acceder al tribunal deben ser bien sustentados en las causales que correspondan. Y si advierte que es una repetición de lo mismo sin ningún sustento adicional, ese recurso es improcedente. Es claramente un recurso infundado. También ha dicho el tribunal hace poco que los descargos presentados extemporáneamente deben ser valorados. Hay este criterio de parte de la SUNAFIL. A ver, tengo por acá una resolución en la que, por ejemplo,
ejemplo, en esta resolución. En esta resolución de primera instancia de un procedimiento de inspección se señaló lo siguiente. Vamos a revisar. El 18 de marzo de 2021 se procedió a notificar el informe final al administrado en la etapa inspectiva, mediante el cual se le otorgó el plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos. El empleador hace uso de ese derecho, presenta su escrito el 26 de marzo, el mismo que ha sido presentado de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de los 5 días hábiles establecidos por ley. Por lo que en el presente procedimiento administrativo sancionador no se emitirá pronunciamiento respecto a los argumentos que contiene. Solo se tomará en cuenta, de ser el caso, los medios probatorios que hubiera presentado. Entonces, en pocas palabras, se está diciendo, es extemporáneo, no se revisa no se revisan los sustentos, porque el escrito, el descargo es extemporáneo. El tribunal de SUNAFIN acaba de decir que los descargos extemporáneos sí deben ser valorados. Deben ser valorados tanto en los fundamentos jurídicos como en las pruebas que se presenten. Ya declaró nula una resolución por simplemente una resolución de un procedimiento en la que se rechazó unos descargos presentados extemporáneamente. Ojo, una cosa es los descargos y otra cosa es el recurso impugnatorio. Los recursos, apelación, reconsideración y revisión, eso sí se presentan en el plazo de 15 días hábiles, hasta las 4:30 de la tarde, en mesa de partes electrónica. Allí no hay extemporaneidad que valga. Si no se planteó en el plazo, se declaró firme y consentía esa resolución. Otra cosa son los descargos, que ayer indicábamos. El primer escrito de descargos, 5 días de notificado en la imputación de cargos y 5 días más para el descargos contra el informe final de instrucción. Esos descargos, bajo el criterio de la SUNAFIN, podrían presentarse extemporáneamente y deberían ser valorados. Los recursos impugnatorios no. Ahí no hay extemporaneidad que valga. Ahí sí se tienen que presentar en el plazo de ley. Y finalmente, todo esto que hemos visto son resoluciones. Ayer estábamos diferenciando resolución del tribunal de SUNAFIN, que son todas estas resoluciones, hasta la 288, en la que hemos podido recoger algunos criterios, y algo distinto es precedente vinculante. Solamente hay un precedente vinculante a la fecha del tribunal. ¿Y qué recoge este precedente? Esos 3 criterios. Diferencia 2 infracciones: la infracción por falta de colaboración y la infracción por obstrucción. Y señala lo siguiente: cuando la falta de colaboración del empleador permite continuar con la fiscalización, la infracción es grave. En cambio, si la falta de colaboración frustra la labor del inspector, la infracción es muy grave. También ha señalado que las infracciones contra la labor inspectiva no son unas infracciones accesorias a la materia que se está fiscalizando. Como me han preguntado en este curso, ¿qué pasa si yo presento la información pero no atendí un requerimiento en la planilla electrónica? ¿O qué pasa si al final cumplí con las obligaciones laborales, demuestro que pagué beneficio, pero no entré a una comparecencia virtual? ¿O qué pasa si contraté el seguro de vida ley y lo demuestro, pero no dejé entrar al inspector a una visita inspectiva? Esas infracciones no van a liberarse o no van a declararse infundadas por el hecho de cumplir con las obligaciones principales. Son infracciones independientes y propias, que se plantean porque el empleador tiene el deber de respetar a la inspección del trabajo. Y respetar a la inspección del trabajo implica revisar la casilla, responder los requerimientos, ir a las comparecencias virtuales, dejar ingresar al inspector, colaborar cuando el inspector requiera documentación, y el hecho de que el empleador cumpla con sus obligaciones laborales y lo demuestre, no va a traer consigo que las infracciones contra la labor inspectiva sean dejadas sin efectos. Y en este precedente, el tribunal de SUNAFIN también ratifica que las jornadas atípicas pueden exceder los límites del TC en
en los casos que se aplican las jornadas atípicas, pero para eso solamente se valida ese exceso en las jornadas atípicas durante la emergencia sanitaria, siempre que haya acuerdo con los trabajadores a través del sindicato mayoritario y que el acuerdo sea temporal. Si se cumplen esos requisitos, SUNAFIL no va a multar por una jornada típica que excede los límites establecidos por el Tribunal Constitucional. Bueno, y con eso hemos terminado esta última parte. Vamos a ver algunas últimas preguntas. ¿La multa por obstrucción a la labor inspectiva, existe rebaja alguna en algún caso o no hay pago o es por no pago de las CTS? Son infracciones diferentes. ¿Me pueden sancionar por no contar con sillas ergonómicas que no cuenten con ficha técnica? Bueno, no es un requisito, ¿no? Para la entrega de sillas ergonómicas, la ficha técnica. Entendería entonces que... pero el tema ahí es en qué infracción calza el empleador la entrega de sillas ergonómicas sin fichas técnicas. Yo creo que hay argumentos para sustentar que no corresponde en ese caso la infracción. Bueno. No existiendo más preguntas, porque he visto que esta es la última pregunta. Belmer. A ver, pregunta, si a los trabajadores se les paga mediante depósito o transferencia su remuneración, ¿es necesario firmar su boleto de pago? Es que son cosas diferentes. Una es la obligación de entregar boletas y otra es la obligación del pago de los beneficios. Y hay una obligación formal de entregar boletas y la boleta se firma electrónicamente, presencialmente o a través de un aplicativo que deje constancia en la entrega, que es una obligación distinta al pago de la remuneración y de los beneficios. Bueno, estimados, les agradezco su participación estos 3 días. Ha sido un curso bastante rico, bastante aleccionador. Yo he recibido varias preguntas que me permiten a mí reflexionar y analizar mejor varios asuntos. Los invito a participar de estos cursos de Gaceta Laboral. Yo sí les pido un poco de comprensión porque el tiempo a veces nos queda corto. Hemos intentado hacerlo lo más concreto y rápido posible con aspectos en especial prácticos, y espero que se haya podido hacer. Y nada, Belmer, estamos ya finalizando la sesión del día de hoy. Claro que sí, doctor Elmer. De esta manera estamos llegando ya a la parte final de nuestra tercera sesión y última, ¿no? Ha sido todo un gusto, un honor tenerlo en estas 3 sesiones, doctor. Estoy seguro que lo estaremos dando más adelante. Muchas gracias, doctor Elmer. Muchas gracias, amigos de Gaceta Laboral. Muchas gracias al público que ha estado presente estos 3 días.